Gregorio Ivanovich era un cirujano reconocido en la comunidad médica. Estaba en su mejor momento. Era su época de oro. Casa, auto, un trabajo estable. Gregorio solía salir de fiesta y, a pesar de no estar casado y de no tener hijos, siempre las veces que salía de fiesta terminaba acostándose con mujeres que conocía esa misma noche. El hombre tenía un mejor amigo, que también era médico cirujano. Su nombre era Tadeo. A diferencia de Gregorio, él sí estaba felizmente casado y tenía un pequeño hijo. Un hombre responsable, cariñoso y detallista. Con el pasar de los años, estos dos cirujanos reforzaron su amistad. Se apoyaban mutuamente en el trabajo, llegando a salvar muchas vidas. Pero en esa vida no todo era color de rosas. Desgraciadamente, para Tadeo le sucedió un acontecimiento trágico. Una tarde, su esposa salió junto con su pequeño hijo. Iban de camino a una fiesta infantil que fueron invitados. Lastimosamente, en la carretera no se encontraban solos, pues atrás de ellos iba un hombre que, al juzgar por su manera de cómo conducía, parecía estar bajo los efectos del alcohol. Este impactó el carro de la mujer, haciendo que perdiera el control, dando varias vueltas de campana. Aquel hombre ebrio, muy lejos de ayudar, optó por huir del lugar, dejándolos a su suerte. Tadeo se encontraba de turno en el hospital y no sabía nada del accidente, hasta que una hora después llegó una ambulancia al hospital. Una mujer muy malherida y un pequeño que necesitaba cirugía urgente. Tadeo, al ver que se trataba de su esposa, no supo cómo reaccionar. Su cabeza se nubló completamente y quedó paralizado por tal escena. Sus compañeros se encargaron de atender a la esposa de Tadeo. Lastimosamente, no pudieron salvarle la vida. Por otro lado, su pequeño hijo aún tenía un mínimo porcentaje de poder salvarlo, así que Tadeo le suplicó a su mejor amigo, Gregorio, que por favor operara a su hijo, ya que él no tenía el valor suficiente para hacerlo. Gregorio, a pesar de no ser cirujano pediatra, aceptó e ingresó a la sala de operaciones, y Tadeo quedó afuera rezando para que todo salga bien. Después de 1 hora y media, el pequeño no resistió la operación y falleció. No sabía a quién culpar, si la fe que puso su amigo en él para salvarlo, o su vanidad por creer que podía hacerlo. Sin embargo, la muerte del niño no fue la primera en la práctica, pero fue la más dolorosa para él. Después de 9 días del entierro del niño, su amigo Tadeo irrumpió en la oficina de Gregorio, llorando y gritando que había quedado solo y viudo por culpa de un borracho, y que había perdido a su hijo por culpa de Gregorio. Y continuó diciendo que ya no tenía razón para vivir. Inmediatamente después, sacó un arma y enfrente de Gregorio puso fin a su vida. Gregorio quedó en shock. Temió también por su propia vida. Cuando vio el arma, pensó que su amigo había ido para vengarse, pero no fue así. Solo fue a poner fin a su sufrimiento y a pasar la culpa a Gregorio. Ahora, él tenía que vivir con eso. Durante mucho tiempo, no pudo volver a la práctica médica. Después de 1 año del incidente, Gregorio resultó estar en el umbral de un monasterio. Miró hacia atrás, se santiguó y entró por la puerta. En ese momento acabó la vida de Gregorio Ivanovich y comenzó la vida de Luis. Tomó la tonsura y se dirigió a un seminario teológico para finalmente convertirse en el Padre Luis. Luis se dedicó por completo a servir al Señor y a ayudar al pueblo, a las personas pobres que sufrían y a los enfermos. El arduo trabajo expió sus pecados, la muerte de un hijo y un padre que estaban en su conciencia. El Padre Luis recibió la satisfacción
de su servicio al que llamó trabajo. Un día, trajeron a un funeral a una joven hermosa. La chica fue diagnosticada con algún tipo de enfermedad, pero el padre Luis pensó que no había rasgos característicos en su rostro, es decir, signos de la enfermedad. Sin embargo, a través del encaje, el padre notó que había signos de autopsia y miró a sus familiares y entre ellos notó un rostro que se le hacía conocido. Inmediatamente recordó, era el patólogo. El hombre reconoció al padre Luis, pero de alguna razón fingió que no. Después de que el padre diera el servicio, fue a expresar sus condolencias a los familiares y se dio cuenta de que la joven era la esposa del hijo del patólogo. El padre Luis tenía dudas de la muerte de la joven. Le tomó el pulso, se inclinó y escuchó la respiración. Al final, confirmó que estaba viva y gritó, ¡Está viva! En ese instante, se dio cuenta cómo el patólogo susurró algo a su hijo. El viudo se apresuró a huir y el cura se debatía entre apresurarse a alcanzar al criminal o cumplir con su deber profesional. Y al proporcionar primeros auxilios, llamaron a una ambulancia y comenzó a aclarar las circunstancias. El padre del viudo fallecido asumió la culpa y confesaron que el chico quería deshacerse de su rica esposa con el fin de obtener una herencia, pero finalmente fueron encarcelados. El padre Luis visitó a la víctima en el hospital y hablaron durante largas horas. La joven sabía que no estaba enterrada viva y estaba agradecida con el sacerdote, pero los sentimientos vencieron al padre. Luis se sentía atraído por ella y presintió que al salvarla, esta joven vida revivió su pecado del hijo de su mejor amigo. Durante sus conversaciones se hicieron amigos hasta que un día llegó sin sotana, en ropa particular, a visitarla con un ramo de flores y 6 meses después se casaron y le colocó el nombre de Isaac a su primer hijo en honor al hijo de su mejor amigo fallecido. Desde entonces, aquella pareja vivía feliz, pero Luis no se sacaba de la cabeza aquel trágico momento en donde no pudo salvar al hijo de su mejor amigo. Desde entonces, aquel día él siempre iba a visitarlo al cementerio para pedirle perdón. La esposa de Luis siempre estuvo ahí para apoyarlo y le dijo que soltara su recuerdo, que eso solo le haría más daño, que ahora pensara en su familia y en el hijo que tenían ambos. Luis, al escuchar aquellas palabras de su mujer, sabía que tenía razón. Era momento de dejar ir el recuerdo del pequeño y enfocarse en su familia. Ser un hombre amoroso, responsable con su hijo y un padre ejemplar. Y fue así como esta pequeña familia llegó a vivir en paz y en armonía, siendo una familia muy feliz. Cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? Déjamelo saber aquí en la cajita de comentarios, y yo a cambio te regalaré un corazón. Esto fue todo, amigos. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal, Secretos a la Luz.